El despido disciplinario es la vía de extinción de la relación laboral más utilizada por las empresas y seguramente la más controvertida. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la teoría en torno al despido disciplinario y vamos a comentar unos cuantos casos prácticos reales sobre el mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboracast. Hoy de nuevo repite Fran Trujillo, que es profesor universitario y of counsel del despacho de abogados de Laborea. Bienvenido, Fran. Muchas gracias, Nacho. Hoy vamos a hablar sobre el despido disciplinario, que es algo que afecta o ha afectado prácticamente a todo trabajador por cuenta ajena, ¿verdad? Sí, a ver, es un vídeo muy procedente porque todos los que nos vean se pueden sentir implicados, desafortunadamente, y es una cuestión que muchos trabajadores deben tener muy en cuenta porque les puede suponer un grave perjuicio para su día a día. Ya sabemos que el trabajo es el medio de vida y, claro, en estos casos de despido disciplinario pues se deben dar ciertos requisitos, hay ciertas causas tipificadas en el régimen sancionador de los convenios y también hemos de analizar el estatuto para crear una seguridad del trabajador que sufre este despido. Pues vamos a intentar darles un poco de luz a estos trabajadores que han padecido o padecerán algún despido disciplinario. Yo podría dividir los despidos disciplinarios en dos tipos: los que podríamos entrecomillar como instrumentales y los que sí que tienen un fondo que hay que discutir. Los instrumentales serían aquellos que utilizan las empresas cuando quieren despedir a un trabajador, no tienen causa alguna que alegar o que defender y deciden hacer un despido genérico, por ejemplo, disminución del rendimiento de trabajo, ¿no? Y con eso despiden al trabajador, pero sin ninguna intención de discutir ese despido y de defender su procedencia, simplemente porque el Estatuto de los Trabajadores les obliga a comunicar mediante una carta de despido algún tipo de despido al trabajador. Es un requisito formal, ¿no? Comunicar mediante carta de despido una justa causa para ese despido. Y cuando no se tiene una justa causa, pues se inventa, se pone cualquier generalidad en la carta de despido, el trabajador impugna el despido, se va al SMAC, se le paga la indemnización que corresponda, 33 días de salario por año trabajado o 45 para aquellos que tengan una antigüedad anterior a 2012, y con eso se extingue definitivamente la relación laboral. Y luego existe otro grupo de despidos disciplinarios que esos sí que son casuísticos y que tienen un motivo que el empresario pretende defender, una falta disciplinaria o varias faltas disciplinarias de carácter muy grave. Y sobre estos vamos a hablar en el vídeo de hoy. Sí, así es. Es dentro de las modalidades de extinción del contrato de trabajo que existen en España, que son muy amplias, la que yo considero que tiene más casuística y mayor conflictividad en sentencias es la opción unilateral por parte del empresario de deshacerse de trabajadores con causa o sin causa, como has señalado. Por tanto, es una expresión genuina del poder directivo, poder de dirección de la empresa, que en estos casos ha de ser en el ámbito de la relación laboral, la actuación por parte del trabajador. Esto es importante, el ámbito, porque no está comprimido únicamente este ámbito en tiempo y lugar de trabajo. Puede ser en otras esferas de la relación laboral, donde existan reuniones, cenas de empresa o incluso peleas en los bares, donde se han demostrado que habían clientes presentes o terceros o proveedores, claro, entre dos trabajadores que se pelean. Por ejemplo, un trabajador que injuria o calumnia mediante redes sociales a su propia empresa está fuera del horario de trabajo, no es el ámbito de trabajo, pero claro, si injurias a tu empresa, pues lo normal es que te despidan. Claro, el ámbito de la relación laboral es muy amplio en estos casos y entra dentro del carácter disciplinario. Y aparte del ámbito de la relación laboral, es importante que haya una gravedad en la actuación, porque si no es grave no cabe el despido fulminante. Hay sanciones previas, sanciones de suspensión de empleo, etcétera. La gravedad ha de ser relacionada con la frecuencia y con la reiteración. Luego podemos hablar de la teoría gradualista, que es muy interesante por parte del Tribunal Supremo. Y finalmente un grado de culpabilidad, donde el trabajador sea consciente de la actuación que está llevando a cabo, porque es un acto voluntario, donde se alegue un dolo o una negligencia en su actuación. Claro.
Para que el despido disciplinario proceda, el trabajador debe tener culpa en la falta disciplinaria que ha cometido, bien porque la ha cometido de forma intencionada o bien porque la ha cometido de forma negligente, es decir, sin atender a la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones. Luego hay casos excepcionales en los que si no media esa culpa no se puede despedir a un trabajador. Por ejemplo, un comercial que no vende, el empresario puede alegar: no ha cumplido usted sus objetivos, está muy por debajo del rendimiento habitual o el rendimiento pactado, pero claro, si el trabajador luego demuestra que eso es, por ejemplo, por circunstancias del mercado completamente ajenas a su voluntad, porque la competencia ha sacado un producto mejor o un producto más económico, pues lógico que el nivel de ventas de ese comercial haya disminuido. En esos casos no habría ni culpa, ni dolo, ni negligencia, y el despido, por mucho que no se hayan alcanzado o que hayan caído drásticamente las ventas de ese comercial, sería improcedente. Claro, porque no se cumple el grado de culpabilidad y tampoco hay una gravedad en estos casos. Sí que es cierto que la empresa puede perder dinero por esta actuación del comercial, pero no es una cuestión que le atañe a su forma de vender, sino al entorno, al mercado, ¿no? Y es muy interesante el artículo 54 del Estatuto, porque para los que nos vean por YouTube y por otros canales hay muchas causas dentro del despido disciplinario, es amplísima, son muy amplias, faltas repetidas en el tiempo, por faltas de asistencia, falta de puntualidad, ofensas verbales o físicas, porque yo tuve un caso donde un trabajador me decía, ¿no? Es que he hablado con mi asesor y me dice que si el trabajador, hasta que no me pegue, no le puedo denunciar o no le puedo despedir. Y me está amenazando, me está insultando, y eso son violencia verbal. Y claro, yo le dije, a ver, no te esperes a que te agreda. Cabe incluso el despido disciplinario por amenazas o por ofensas verbales. Y esos son casos que se dan día a día. Claro, lo que pasa es que las ofensas verbales sí que tienen que ser graves, en cambio las agresiones físicas no precisan de esa gravedad. Cualquier agresión física, aunque sea un bofetón, es suficiente para despedir a un trabajador. Efectivamente. El Estatuto de los Trabajadores tiene más faltas disciplinarias, continuando con el listado que estábamos comentando, que después se subdividen en otras faltas. Por ejemplo, la transgresión de la buena fe contractual. Ahí caben multitud de conductas distintas que a veces están reguladas en los convenios colectivos y otras veces en la propia jurisprudencia, que dice, oiga, esto es constitutivo de falta disciplinaria. Claro, la transgresión de la buena fe contractual es una causa genérica. Yo creo que se engloba mucho como un cajón desastre, ¿no? Vamos a decir, he perdido la confianza en un trabajador. Y eso es muy interesante porque hay la teoría gradualista, donde se ha de medir la frecuencia y la reiteración. Cuando una empresa pierde la confianza con un trabajador, las sentencias establecen que no, que efectivamente no existe la teoría gradualista en estos casos, porque la confianza se tiene o no se tiene. Sería, por ejemplo, el caso de un camarero que se queda con 5 euros de la caja, un perjuicio económico irrisorio para la empresa, pero que supone una pérdida de confianza y que puede justificar el despido disciplinario. Claro, porque si ha actuado de esa forma una vez, lo más probable es que lo reitere en el tiempo y incluso dé mal ejemplo a sus compañeros. Más faltas disciplinarias que contempla el Estatuto de los Trabajadores como justificativas del despido disciplinario, por ejemplo, la embriaguez habitual o la toxicomanía en el trabajo, el acoso laboral o el acoso sexual a trabajadores. Ya hemos comentado las faltas de asistencia, la transgresión de la buena fe. Luego hay que tener en cuenta que muchas de las faltas disciplinarias del Estatuto de los Trabajadores se desarrollan en los convenios colectivos. El Estatuto dice, las faltas de puntualidad al trabajo o las faltas de asistencia injustificadas al trabajo pueden motivar el despido disciplinario. ¿Pero cuántas faltas? Pues ahí hay que ir al convenio colectivo, que habitualmente establece el número de faltas de asistencia que constituyen una falta disciplinaria muy grave que puede suponer el despido del trabajador. Sí, y en estos casos efectivamente el convenio colectivo hace una especie de graduación y también se ha de tener en cuenta el régimen de tolerancia. Una sentencia muy, muy impactante donde en una óptica una trabajadora llegó hasta 176 veces tarde al trabajo, una falta de puntualidad reiterativa en el tiempo, fue despedida y la trabajadora alegó que la empresa lo había tolerado, no la había advertido previamente
ni la había sancionado. Y claro, en estos casos, si la empresa no advierte y hay un régimen de tolerancia, pese a que hayan sido 176 veces, 176 de faltas de puntualidades, el despido no fue procedente. Claro, la tolerancia del empresario exime al trabajador de responsabilidad. Si siempre llegas tarde y el empresario nunca te ha sancionado ni te ha amonestado por ello, pues de forma sorpresiva no cabe que después de tolerar 176 faltas de puntualidad te entregue una carta de despido. Claro, previamente debe haber una sanción, debe haber una advertencia. Y esto siempre se recomienda, ¿no? Que cuando un comportamiento en el trabajo no mejora, la empresa lo que ha de hacer es antes de proceder al despido fulminante, advertir, sancionar. Caben suspensiones de empleo antes de acudir al despido disciplinario, porque el despido disciplinario es la causa de extinción más grave y que afecta más al día a día del trabajador. Bueno, esa última ratio, ¿no? Es como cuando ya se ha intentado corregir al trabajador de todas las formas posibles, pues entonces se le despide. También es posible que la falta disciplinaria sea de tal gravedad que no se tenga que imponer ninguna sanción anterior. Si el trabajador hurta 10.000 euros a la empresa, pues lógicamente lo despides súbitamente y te vas a la policía a denunciarlo. Pero para otros casos, como pudiesen ser las faltas de puntualidad al trabajo o incluso la desatención en alguna tarea o la desobediencia a alguna instrucción del superior jerárquico, sí que es conveniente sancionar previamente al despido. Faltas disciplinarias las hay de 3 tipos de gravedad, las leves, las graves y las muy graves. El despido disciplinario solo se puede justificar con faltas disciplinarias muy graves. Con una falta grave no puedes despedir a un trabajador. Exacto. Luego sí que es importante para que las empresas puedan justificar un despido, sancionar previamente, porque la comisión, por ejemplo, de 2 faltas graves en un periodo de tiempo sí que puede convertirse en una falta muy grave. El propio convenio colectivo establece los términos de la reincidencia. Hay convenios, por ejemplo, que dicen la comisión de 2 faltas graves en el periodo de 6 meses constituye una falta muy grave. La reincidencia contemplada en el convenio sí que puede aumentar la gravedad y entonces sí que se puede justificar el despido disciplinario. Claro, en estos casos sí que se está siguiendo el cauce, el procedimiento formal, porque en vistas de que el comportamiento no mejora, muchas empresas ven a estos trabajadores como manzanas podridas, ¿no? Porque le hemos advertido, le hemos sancionado previamente, le hemos requerido y ha continuado. El despido disciplinario en estos casos ha de ser el único medio que tiene la empresa para despedir a un trabajador, que es muy interesante que los que vean el vídeo sepan que antes de despidos disciplinarios cabe finiquito, ¿vale? Sí que es cierto que no hay indemnización, cabe también prestación por desempleo si el trabajador cumple los requisitos de la cotización previa, evidentemente, y esto también es fundamental que lo sepan, ¿no? El despido disciplinario, luego también la calificación que se dé al despido disciplinario, que puede ser procedente, puede ser improcedente o nulo. Claro. También hay muchas protecciones ante despidos que son aparentemente de forma disciplinaria, pero que esconden una discriminación y hay una vulneración de derechos fundamentales, donde aquí los despidos son nulos, donde aquí sí que cabe una indemnización aparejada con el despido disciplinario, porque el despido disciplinario realmente no obedecía a una enfermedad, a una incapacidad, a un grado de minusvalía o a un periodo de embarazo. Sobre eso hablamos en el episodio anterior, la primera vez que viniste a este podcast. Exacto. Entonces, para que el trabajador entienda, cuando le despiden disciplinariamente, en principio no le pagan una indemnización por despido, siempre cabe que pueda presentar una demanda en el plazo de 20 días para reclamar esa indemnización o incluso reclamar la readmisión en el mismo puesto de trabajo y con las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido. Pero en cualquier caso, sea el despido procedente, improcedente o nulo, el trabajador sí que tiene derecho a su finiquito, que sería la liquidación de las vacaciones no disfrutadas, la parte proporcional de las pagas extras no percibidas, salvo que estuviesen prorrateadas mensualmente en las nóminas, y el salario del último mes y cualquier otra cantidad que se pueda deudar, comisiones por objetivos, un bonus o lo que sea que se le pueda deudar en esa fecha. Y en cualquier caso, también sea el despido disciplinario procedente o improcedente, tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo. Incluso aunque haya cometido la peor de las tropelías, el trabajador puede ir al SEPE y reclamar su prestación por desempleo. Exactamente. Cosa distinta que sucede cuando un trabajador causa baja voluntaria o dimite. Dice,
Yo a los alumnos siempre les digo, ¿no? Si un trabajador se va de la empresa es porque realmente el trabajo no le hace falta. Claro. Entonces, claro, aquí ofrecer una prestación por desempleo a este trabajador pues no es muy coherente, ¿no? Y esto es muy, muy interesante. También, como hemos hablado anteriormente, a propósito de la indemnización, muchas veces las empresas reconocen la misma improcedencia en el SMAC, en la conciliación o incluso en sede judicial. Pero esto no obsta que el trabajador pueda reclamar y demandar al trabajador porque considere que este despido, aunque se le haya dado los 33 días de salario de indemnización, el trabajador puede reclamar que realmente esconde una nulidad este despido. Y esto es muy interesante porque aunque la empresa reconozca, porque todo despido debe ser causal, en España el despido es libre. En definitiva, al final la empresa siempre va a poder despedir al trabajador, aunque reconozca la improcedencia, aunque se le dé una indemnización amplísima, el trabajador tiene todos los derechos para poder reclamar esta declaración de improcedencia. Claro. Sí, es el derecho a la tutela judicial efectiva. Aunque el empresario reconozca y ofrezca el pago de la indemnización y tal, siempre tienes derecho a llegar hasta el final y que un juez se pronuncie sobre si el despido es procedente o es improcedente. Yo también recomiendo, perdona Nacho, recomiendo mucho a los que nos vean que las sanciones que se le impongan al trabajador por comportamientos que no son de gravedad, sanciones leves, graves, que considere que son inexistentes, las debe reclamar dentro de los 20 días. Claro. Porque si no reclama el trabajador una sanción previa, está dando la puerta a que la empresa, al cabo del tiempo, como hablábamos antes del convenio colectivo, que cumpla con el ratio, ¿no? 3 sanciones leves, grave. 3 meses de suspensión, otra vez otra grave, 2 graves, despido. En estos casos siempre que se recomienda que en el momento en que un trabajador reciba estas sanciones, que demande, las impugne dentro de los 20 días. Para evitar la reincidencia. Para evitar la reincidencia. Es un consejo que siempre se suele dar a los trabajadores para que no se vean con una inseguridad. Claro, es un buen consejo. Muchas veces el trabajador ya le ve las orejas al lobo y ya ve que una sucesión de sanciones van a terminar en un despido disciplinario. Pues forma de complicarle un poco la vida a la empresa se impugna esas sanciones. Bueno, si no se impugnan y son firmes, pues finalmente el empresario va a tener muy fácil despedir al trabajador. Claro, porque cuando llegue al despido disciplinario, el juez observará que ha habido sanciones, el trabajador no las ha reclamado, es como que sí, he aceptado la mala conducta, entonces el despido, la reincidencia, gravedad, culpabilidad, hay proporción entre la infracción y la sanción, porque claro, la sanción ha sido reiterativa. Claro. Y la teoría gradualista en estos casos pues, conforma que efectivamente el aspecto subjetivo y objetivo, los antecedentes, las circunstancias alrededor del caso provoca que el despido sea disciplinario y no tenga el trabajador ningún tipo de indemnización. Correcto. Entonces, para que el despido finalmente se declare improcedente y el trabajador consiga esa indemnización por despido de 33 días de salario por año trabajado o incluso la readmisión, deben darse una serie de circunstancias en torno al mismo. Que la empresa no haya cumplido las formalidades exigibles en cuanto al despido, que las causas alegadas en la carta de despido disciplinario no sean ciertas, no revistan la gravedad suficiente, incluso siendo ciertas no sean lo suficientemente graves, o que los hechos estén prescritos, porque existe un plazo de prescripción de 60 días para faltas disciplinarias muy graves. Entonces, empezando por el primero de los requisitos que si incumple la empresa pueden comportar la improcedencia del despido, serían los que el Estatuto de los Trabajadores considera como requisitos formales. El primero de ellos es comunicar al trabajador por escrito la carta alegando una justa causa, de las que se contemplan en el propio Estatuto. Si no se cumple ese requisito, el despido automáticamente es improcedente. Un despido verbal automáticamente es improcedente porque se ha incumplido la forma escrita. Luego también, como comentábamos antes, si esa carta de despido no se entrega al trabajador, la empresa no puede demostrar que se ha entregado al trabajador, también puede darse una improcedencia. Exacto. La carta de despido es un requisito sine qua non dentro del despido disciplinario porque ha de recoger con precisión cirujana, porque claro, hay muchas cartas de despido que son vagas e incompletas, que estas están abocadas al fracaso. Cuando una empresa redacta una carta de despido, ha de concretar los hechos motivadores del mismo, la fecha de efectos, para que el trabajador pueda contar el dies acuo de los 20 días para impugnarlo, el despido, y una notificación con acuse de recibo con la firma a través de correo certificado. Es decir, no vale correo electrónico,
porque el correo electrónico no cumple los requisitos de la formalidad de la presentación de la carta. Ni mucho menos WhatsApp. Exacto, los WhatsApp, los teledespidos que se dicen, incluso despidos por videoconferencia en Estados Unidos. Recientemente hubo un caso de un CEO que convocó a toda la plantilla para una videoconferencia y les comunicó el despido. Este despido no cumple en España los requisitos formales. Y es muy interesante que esta carta de despido es inalterable. Es decir, todo lo que se comunique en la carta de despido, la empresa tiene que salvaguardarse muy bien y redactar claramente las causas que se imputan, y aquí libertad absoluta de tamaño en la carta de despido. Hay cartas de despido que son muy amplias, muy completas, donde el trabajador dice, sí, es cierto, o sea, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que demandar, mi abogado me ha dicho que aquí estamos, vamos, perdidos, porque se ha alegado claramente. En el momento en que el trabajador observe que en la carta de despido se le da una disminución de rendimiento, lo que tú decías anteriormente, ¿no? Que es el despido instrumental, ¿no? Es decir, ¿qué decimos para echar al trabajador? Pues que no ha cumplido con el rendimiento. Pero claro, ¿qué ocurre? El despido por bajo rendimiento ha de ser voluntario, claro. Ha de ser periódico en el tiempo, comparable con mismos trabajadores. Y claro, cuando una carta de despido no tiene requisito de contenido, que claro, describe suficientemente y compara con otros trabajadores de la misma categoría el rendimiento del que va a despedir, pues ahí se produce una insuficiencia de contenido que provoca la improcedencia. Claro, estas cartas de despido son vagas, inconcretas, insuficientes, y evidentemente es un despido que va a revestir una forma de improcedencia o incluso de nulidad, claro. ¿no? Porque puede haber también algún tipo de nulidad. Y aquí, respecto a la casuística que se da, porque a mí los despidos disciplinarios me encantan, porque yo estoy acostumbrado a mencionar a través de LinkedIn, porque hay casos que son muy, muy surrealistas, ¿no? El trabajador que ha faltado la puntualidad de 176 veces en un puesto de trabajo, en una clínica. Claro, 176 veces yo estoy segurísimo que cumple el ratio del convenio colectivo, ¿no? Sí. Es decir, si 5 veces, o al menos, ¿no?, según cada convenio, pero si con 5 faltas procede la falta de puntualidad o de asistencia, procede la causa muy grave de despido, en estos casos de 176 veces se alegó que la que la empresa no había sancionado previamente y no le había advertido. Por tanto, aquí en estos casos hubo un régimen de tolerancia empresarial a la falta de puntualidad, y la empresa alegó que, como a mí no me decían nada, llegaba 5 minutos tarde y todo funcionaba bien. Y no cabe el despido fulminante en estos casos. Hay que cortar esa tolerancia de la empresa. Es decir, bueno, has estado faltando 176 veces concretamente a la puntualidad en el trabajo, pero a partir de ahora no se te va a tolerar que continúes llegando con retraso, y por lo tanto, si continúas haciéndolo, te vamos a sancionar de acuerdo con el convenio colectivo aplicable. Claro, y luego también una causa muy habitual es la buena fe contractual. Un trabajador que firma un contrato de trabajo, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador, se firma un pacto de buena fe, ¿no? Es decir, yo voy a trabajar bajo una dirigencia, un rendimiento mínimo, y tú a mí como empresario vas a trabajar con unas obligaciones de pago periódico, las vacaciones, etcétera. Claro, cuando hay una transgresión de la buena fe contractual, dentro del artículo 54 del Estatuto, es la causa más genérica. Claro, ahí caben muchas. Ahí caben muchísimas actuaciones por parte de la empresa que considera que ha perdido la confianza. Un caso muy reciente que también comenté en LinkedIn, que los que ven el vídeo pueden acudir a mi perfil, es de un reponedor que fue despedido por robar 4 latas de cerveza. Claro, aquí la empresa dijo, sí que es cierto que no sufre un perjuicio económico muy, muy grave. Era un supermercado muy, muy, muy conocido, y claro, la empresa alegó que este despido era una actuación, una transgresión grave. No cabía una graduación, es decir, creo que fue un robo puntual, y aquí la teoría gradualista no funcionó, no se hizo una proporción entre la gravedad y el hecho, y fue fulminante. Y el TSJ de Galicia, ante este robo de 4 latas, consideró que la empresa actuó bien. En estos casos donde hay faltas muy graves, no se admite un grado intermedio, porque la buena fe se tiene o no se tiene, y en estos casos la transgresión fue fulminante y fue una causa motivadora del despido. Muy bien. Pues volviendo otra vez a los requisitos formales, a mí también me parece muy importante comentar el requisito de audiencia previa al trabajador. Algunas veces se contempla en el convenio colectivo y otras veces pues también puede ser de aplicación porque lo establece el convenio
número 158 de la Organización Internacional del Trabajo, y hubo una sentencia en el año 2023 del TSJ de Baleares que puso muy en el foco esta cuestión, y ahora las empresas sí que van con un poco más de cuidado de, antes de despedir a un trabajador, citarle a capítulo y darle audiencia, decirle: consideramos que has cometido una falta disciplinaria muy grave, pero antes de despedirte vamos a permitirte que formules alegaciones y nos digas por qué han ocurrido estos hechos. Si tras las alegaciones la empresa cambia de criterio, puede no despedir al trabajador, y si confirma sus sospechas, pues finalmente se produce ese despido. El convenio colectivo establece en algunos casos la obligación de iniciar un expediente contradictorio antes de despedir a cualquier trabajador. No obstante, por ley, por estatuto de los trabajadores, tanto los miembros del comité de empresa como delegados de personal, Exacto, como también los delegados sindicales, tienen derecho, antes de ser despedidos, a que se les dé esta audiencia previa. Tanto en estos casos como cuando el convenio contempla la obligación para cualquier trabajador, el incumplimiento de este expediente contradictorio, de esta audiencia previa, puede suponer la improcedencia del despido. Así es, y respecto a la audiencia previa que decías de los delegados sindicales, si el trabajador despedido es afiliado y la empresa era conocedora de su sindicalización, sí que cabe el requisito de la falta de formalidad, y el despido es improcedente porque no se ha dado esta opción que dices tú, no, de defenderse antes de que el despido se materialice. Que esto es muy interesante, porque muchas veces mis alumnos en la Universitat Jaume I me dicen: es que si soy delegado sindical, si soy delegado de personal, mi comité de empresa es un marrón, es enfarragoso este cargo. Y yo le digo: no, a ver, si tú eres muy activista, conoces las leyes, conoces el estatuto, conoces el convenio, vosotros como alumnos vais a tener capacidad de poder defender ante el empresario porque conocéis el derecho laboral. Es importante que como miembro de delegado, si eres elegido, tienes unas garantías. Se tienen más garantías. Tienes unas garantías que no tiene un trabajador ordinario, y en estos casos los despidos, que normalmente suelen ser los últimos a los que se les despide la empresa, porque claro, ¿cómo voy a despedir a un sindicalista? ¿Cómo voy a despedir a un miembro del comité de empresa? Bueno, es que las consecuencias son más gravosas para la empresa. Un despido improcedente de un miembro del comité de empresa, si se declara improcedente, cambian las normas del juego. Ya no es la empresa quien puede optar entre indemnizar o readmitir al trabajador, sino que es el trabajador quien tiene esa opción de decir: yo quiero que me readmitan o quiero que me indemnicen. Claro, en 5 días, es decir, dentro de los 5 días para elegir, en sede judicial se establece la opción de elegir entre empresario. Y en estos casos es el trabajador, que esto es muy interesante. Es muy interesante. Y además en ambos casos, tanto si se readmite como si se indemniza, se pagan los salarios de tramitación. Eso lo establece el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. Así es, que el salario de tramitación, depende de la antigüedad, puede ser mucho más amplia que la indemnización de despido procedente. Y claro, aquí hay reformas. Atención con las reformas laborales que se están tramitando en el gobierno. Se pretende que el expediente contradictorio que hablábamos, que la audiencia previa sea para todos los trabajadores. Porque la OIT parece que la redacción establece que deben ser todos los trabajadores, igual que el despido improcedente de 33 días de salario. Debería serlo, porque muchas veces en la práctica vemos unas cartas de despido que tienen contenido, se le atribuyen al trabajador unas faltas, unos hechos, pero son sospechosas, porque, claro, dices, el trabajador ha estado 10 años en la empresa, no tiene ningún antecedente, un expediente impoluto. Siempre le habéis tolerado estas conductas y de repente nos venís con un despido disciplinario por estos hechos. Entonces, pues claro, el trabajador siempre debería tener la oportunidad de, antes de ser despedido, presentar unas alegaciones e intentar cambiar el criterio de la empresa. Claro, defenderse, comprobar si es fidedignas estas causas que se están imputando, porque en estos casos yo creo que se genera una inseguridad importante. Y también respecto a esto, los convenios, por ejemplo, el convenio para las comunidades de propietarios, para hablar un poco de casos prácticos, hubo una sentencia donde un portero de edificio actuó de mala fe, es decir, trabajó, hizo actos vandálicos, los ascensores los ensuciaba, se peleaba, escupía a los vecinos. Claro, el despido fue fulminante. Hubo una actitud muy gravosa, había una conducta, un dolo, una negligencia. ¿Y qué ocurrió? Que en este caso, pese a que el despido era clarísimo, la empresa no comunicó a los sindicatos
esta carta de despido. Y en el convenio se estipula esa obligación. Y en el convenio de hostelería, que invito a que lo veáis, el artículo 21 establece que la comunidad de vecinos que decida expedientar a un trabajador ha de comunicarlo a los sindicatos para que estos actúen de mediadores, y de no haber comunicación, la sanción quedará sin efecto. Es decir, aunque la sanción sea muy grave, aquí la empresa está muy mal asesorada, porque no se sabe el convenio, o el despacho que le lleva el tema laboral no vio el convenio. Claro, es un despido que efectivamente el trabajador no vale para la empresa, porque era un portero, la verdad que no muy diligente, pero claro, el juez dijo no, aquí el trabajador alega la infracción del artículo 21, los sindicatos no fueron conocedores de esta carta de despido y por tanto el despido fue improcedente. Claro, cuando se despida a un trabajador hay que consultar siempre el convenio, porque el convenio juega un papel muy importante, y si eres abogado y presentas una demanda impugnando el despido, también hay que consultar el convenio, porque en este caso, si al abogado se le hubiese pasado por alto ese artículo 21 del convenio aplicable, a lo mejor el juez no lo hubiese revisado esa causa, no tiene que hacerlo de oficio. Exacto. Y se hubiese podido declarar el despido procedente. Claro, simplemente con respetar y comunicar a los sindicatos, y que los sindicatos ahí no hubieran dicho nada. O sea, el sindicato de actos vandálicos, habían grabaciones, que es una prueba documental, habían testigos, sí, era una comunidad de vecinos. Se habían cruzado los cables y se había puesto en tono hostil. Claro, efectivamente. Y luego también, respecto a las causas, es muy interesante, por ejemplo, la embriaguez habitual en el trabajo, la toxicomanía, porque hubo una sentencia reciente del TSJ, quiero recordar que fue de Castilla y León, donde un trabajador que acudió aparentemente con un grado de embriaguez durante 4 días, simplemente 4 días, no se le hizo la prueba de alcoholemia, que esto también podemos hablar, claro, ¿no? Es decir, es obligatorio, puede la empresa presentar en el centro de trabajo una prueba de alcoholemia, y se le observó, el jefe vio que tenía los ojos cristalinos, tenía dificultades para hablar, y tras 4 veces que lo vio así le despidió. Claro, la sentencia estableció que, claro, aquí no se respetó el grado de habitualidad. Claro. Aquí la proporción entre la falta y la sanción fue desproporcionada. Aquí la teoría gradualista sí que funcionó, y estimó que se le debía haber suspendido de empleo y sueldo y no despedir. Claro, se le debería haber advertido. Si a la segunda vez que se le ve con los ojos cristalinos. Además, este trabajador es interesante porque trabajaba en el turno de noche y trabajaba inyectando aluminio a más de 700 grados. Esto puede crearle un riesgo, un accidente para su salud y también para sus compañeros. Claro. Y en estos casos se ha de justificar claramente, eso el Tribunal Supremo lo dice, el grado de embriaguez, sí. Se debe demostrar claramente y debe haber un riesgo evidente para la salud, para terceros o para compañeros, porque en estos casos, si no hay un grado de habitualidad y de gravedad, con que el trabajador haya acudido embriagado 2 o 3 veces, el despido no puede ser procedente. Sí, para despedir a un trabajador hay que revisar primero el Estatuto de los Trabajadores, luego el convenio colectivo aplicable y luego también la jurisprudencia, porque hay jurisprudencia que determina algunos requisitos para que ese despido pueda prosperar o, en sentido contrario, fracase y se deba pagar la indemnización al trabajador. Sí, el convenio del que te decía establecía como falta grave embriaguez o consumo de drogas no habituales si repercute negativamente en el trabajo o constituye un perjuicio o peligro en la salud del trabajador. En estos casos no repercutió negativamente, no hubo peligro y no hubo este carácter de habitualidad. Y esto también es interesante porque debe repercutir negativamente en el trabajo. Recuerdo un caso también muy impactante de un conductor que estaba acostumbrado a beber cerveza, una zona geográfica de España donde había mucha calor, y bebía 3 litros de cerveza. Esto no le afectaba al día a día y no se le hizo ninguna prueba, se le grabó por detectives y claro, como no hubo ninguna multa previa, es como que el trabajador toleraba este grado de alcohol y no repercutió negativamente en el trabajo, y aunque se le vio bebiendo cerveza, el despido fue declarado improcedente. Claro, pero era un conductor en este caso. Era un conductor. Por eso hay que valorar también la seguridad vial y todas esas cuestiones. Sí, hay que tenerlo muy en cuenta, pero en estos casos, claro, se apreció que no repercutió negativamente en su día a día. Sí que es verdad que si, por ejemplo, un administrativo se toma 3 cervezas y va a trabajar tan finamente, no comete errores, obedece a todo lo que se le manda, pues tampoco es causa de despido. Claro, aquí no es lo mismo que conducir un camión. Esa persona que conduce mercancías peligrosas, claro, está poniendo en peligro también su salud, su seguridad,
su salud como la de terceros. Y el patrimonio de la empresa. Y el patrimonio de la empresa, porque puede dañar el vehículo, un camión que es costoso. Y lo que decía, ¿no? Fue un caso donde la embriaguez, en estos casos, no repercutió negativamente. Y también muy interesante sobre la toxicomanía, que es una cuestión que quizá no es muy analizada por doctrina o por sentencia, donde hubo una sentencia muy particular que con la tenencia de estupefacientes en el centro de trabajo, la mera posesión de drogas no constituía un despido. Claro, sí. Porque tampoco repercutía negativamente, no se le observó, no se le hizo un test de alcoholemia o de drogas. Claro, exactamente. Y no fue este grado de... No se le dio no hay una culpabilidad, un dolo, una negligencia. Llevaba algo. Claro. Solamente. Bueno, de casos de despidos en situaciones controvertidas los hay a patadas. Podríamos estar aquí horas y horas hablando sobre casos de despidos. Yo mismo, pues en mi carrera profesional he impugnado cientos de despidos y he visto de todo tipo. Yo he visto camiones encallados en un río, he visto gente que ha estado vendiendo materiales de la empresa de extraperlo y bueno, en fin, he visto cosas de todo tipo. De todo tipo, incluso una reponedora, una trabajadora de un supermercado que un día se le apeteció comer una hamburguesa, tendría hambre, era una hamburguesa destinada al desecho, ya había cumplido el plazo de caducidad y se la comió. El jefe la vio, la grabó y dijo, ¿cómo te vas a comer una hamburguesa si estás en tu tiempo de trabajo? Y la despidió. Y claro, aquí en estos casos era una hamburguesa, era destinada al desecho, no hubo un grado de culpabilidad. Ni de proporcionalidad. No hubo un grado de proporcionalidad y el despido fue claramente improcedente en este caso. Vamos a grabar una segunda parte de este podcast porque es bastante interesante, pero yo creo que en el episodio de hoy ya hemos culminado, hemos llegado al final del tiempo permitido para estos episodios, así que vamos a poner punto y final. Te agradezco mucho la colaboración, Fran, espero tenerte de nuevo muy pronto para grabar un nuevo episodio. Y nada, con esto ponemos punto y final, nos despedimos de todos vosotros, mandamos un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.